Existe una pregunta extremadamente incómoda que casi nadie quiere hacerse honestamente. ¿Qué pasaría si realmente estuvieras viviendo muy por debajo de tu potencial? No un poco por debajo, muchísimo más abajo de lo que podrías llegar a convertirte. Y lo más aterrador es que muchas personas sienten esto internamente. Saben que podrían hacer más, ser más, construir más. Pero aún así permanecen atrapadas exactamente en los mismos hábitos, las mismas excusas y las mismas limitaciones durante años. Y lentamente aparece una sensación silenciosa de frustración. Porque en el fondo sienten que existe otra versión de sí mismas esperando salir, pero nunca terminan de convertirse en ella. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La mayoría de las personas imagina el potencial humano de forma equivocada. Piensan que el potencial es algo mágico, un talento oculto, una motivación especial, pequeñas distracciones. Y eso puede ser devastador. Si repites distracción, el cerebro normaliza distracción. Si repites procrastinación, el cerebro normaliza procrastinación. Y después de cierto tiempo, actuar por debajo de tu capacidad ya no se siente extraño. Se siente normal. Ese es el verdadero peligro. No fracasar una vez, sino acostumbrarte lentamente a una vida mucho más pequeña de la que podrías construir. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. El mundo moderno facilita muchísimo esta desconexión del potencial. Porque hoy existen infinitas formas de anestesiar frustración interna. Entretenimiento constante, distracción constante, dopamina constante. Entonces muchas personas nunca enfrentan completamente la realidad de lo que están desperdiciando. Simplemente se distraen lo suficiente para no sentirlo demasiado. Y así pasan años enteros. Pero el potencial abandonado no desaparece silenciosamente. Se transforma en algo más. Ansiedad, vacío, frustración, envidia. Porque internamente el cuerpo percibe cuando estás viviendo muy por debajo de lo que podría ser. Y eso produce conflicto psicológico profundo. Especialmente cuando ves versiones más disciplinadas, enfocadas o exitosas de otras personas. Porque una parte de ti reconoce que también podrías crecer muchísimo más si dejaras de sabotearte constantemente. Y aquí aparece una verdad extremadamente incómoda. La mayoría de las personas sabe exactamente qué debería hacer para mejorar su vida. Dormir mejor. Reducir distracciones. Trabajar más profundamente. Entrenar. Aprender. Ser consistente. Pero saber no cambia nada automáticamente. Porque conocimiento sin acción repetida no transforma identidad. Y eso explica por qué tantas personas consumen contenido motivacional constantemente, pero permanecen igual. Obtienen inspiración temporal. Pero después regresan exactamente a los mismos hábitos. Porque el entorno interno sigue siendo el mismo. Los sistemas siguen siendo los mismos. La identidad sigue siendo la misma. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Tu identidad controla muchísimo más de tu comportamiento de lo que imaginas. Porque las personas siempre intentan actuar de forma coherente con la imagen que tienen de sí mismas. Si alguien internamente se percibe como débil, procrastinador o incapaz, actuará inconscientemente de acuerdo a esa identidad. Incluso si conscientemente quiere cambiar. Por eso el verdadero crecimiento requiere algo más profundo que motivación momentánea. Requiere reconstrucción de identidad. Y eso ocurre mediante comportamiento repetido. No mediante pensamiento solamente. Cada vez que haces algo difícil conscientemente, envías un mensaje silencioso a tu cerebro. Soy alguien capaz de actuar. Soy alguien capaz de continuar. Soy alguien capaz de sostener incomodidad. Y lentamente esa evidencia cambia identidad. Pero aquí aparece el problema. La mayoría abandona demasiado temprano. Porque espera transformación rápida. Resultados rápidos. Validación rápida. Pero el potencial humano normalmente se desbloquea lentamente. Mediante acumulación. Pequeñas mejoras repetidas durante muchísimo tiempo. Y eso no siempre se siente emocionante. Muchas veces se siente aburrido. Invisible. Lento. Pero precisamente ahí ocurre la diferencia entre personas que evolucionan
y personas que permanecen atrapadas. Las personas fuertes entienden algo extremadamente poderoso. No necesitan sentirse extraordinarias todos los días. Necesitan continuar. Y esa continuidad construye poder enorme con el tiempo. Pero aquí aparece otra verdad brutal. El potencial humano requiere sacrificio. Porque cada decisión implica renunciar a otra posibilidad. Si eliges distracción constante, sacrificas enfoque. Si eliges comodidad permanente, sacrificas crecimiento. Si eliges placer inmediato constantemente, sacrificas construcción futura. Y muchísimas personas no quieren aceptar eso. Quieren transformación sin incomodidad. Resultados sin disciplina. Cambio sin sacrificio. Pero la realidad no funciona así. Toda versión más fuerte de ti mismo exige abandonar ciertas versiones más débiles. Y eso duele. Porque implica enfrentar hábitos, excusas, miedos, impulsos. Todo aquello que durante años controló dirección de vida. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El miedo al potencial muchas veces es más fuerte que el miedo al fracaso. Porque crecer realmente cambia identidad completa. Cambia relaciones. Cambia hábitos. Cambia comodidad psicológica. Y el cerebro humano ama familiaridad. Incluso si esa familiaridad produce sufrimiento. Por eso tantas personas permanecen atrapadas en patrones que odian. Porque esos patrones son conocidos. Predecibles. Cómodos emocionalmente. Mientras que crecer implica incertidumbre. Y la incertidumbre asusta muchísimo al cerebro. Entonces aparecen excusas racionales. No es el momento. Mañana empiezo. Necesito más motivación. Necesito sentirme preparado. Pero normalmente nadie se siente completamente preparado para convertirse en una versión más grande de sí mismo. Simplemente empieza. Y aquí aparece otra diferencia enorme. Las personas que desbloquean potencial entienden que acción produce claridad. No al revés. La mayoría espera claridad perfecta antes de actuar. Pero la claridad muchas veces aparece durante movimiento. Durante experiencia. Durante repetición. Y eso cambia todo. Porque elimina parálisis. Permite avanzar incluso imperfectamente. Y avanzar imperfectamente siempre es más poderoso que quedarse inmóvil imaginando versiones ideales. Pero aquí aparece otro problema enorme del mundo moderno. La comparación constante destruye potencial. Porque desvía energía mental hacia vidas ajenas. Entonces en vez de construir profundamente tu propio camino, pasas tiempo midiendo tu progreso contra otras personas. Y eso produce ansiedad, inseguridad, falta de dirección. Porque cada persona tiene ritmos diferentes, contextos diferentes, fortalezas diferentes. Pero las redes sociales muestran resultados finales constantemente, no procesos completos. Entonces muchas personas sienten que ya están atrasadas. Y esa sensación destruye impulso. Pero aquí está la realidad. Nunca avanzarás hacia tu potencial máximo mirando obsesivamente el camino de otros. Necesitas construir enfoque interno. Necesitas desarrollar relación contigo mismo. Con tus hábitos. Con tus decisiones. Porque al final, la verdadera batalla siempre ocurre internamente. Y aquí aparece algo extremadamente poderoso. El potencial humano normalmente empieza a despertar cuando alguien finalmente deja de escapar de incomodidad. Porque la incomodidad contiene información importante. Te muestra debilidades. Te muestra hábitos destructivos. Te muestra áreas que necesitan crecer. Pero si huyes constantemente hacia distracción, nunca enfrentas nada profundamente. Entonces permaneces igual. Y eso produce estancamiento emocional enorme. Pero las personas fuertes aprenden algo diferente. Aprenden a permanecer presentes incluso durante dificultad. Aprenden a tolerar incomodidad sin escapar inmediatamente. Y eso desarrolla fortaleza mental enorme. Porque el cerebro comienza a entender que puede sobrevivir esfuerzo, incertidumbre y dificultad sin necesitar gratificación inmediata constantemente. Y eso cambia completamente comportamiento. Porque recuperas control. Ya no eres completamente dominado por impulsos momentáneos. Empiezas a actuar según dirección consciente.
Y esa diferencia transforma vidas enteras. Pero aquí aparece probablemente la verdad más dura de todas. El tiempo sigue avanzando mientras desperdicias potencial. Y eso debería generar urgencia. No ansiedad destructiva. Urgencia consciente. Porque muchísimas personas viven como si siempre existiera otra oportunidad después. Otro año. Otro momento. Otra versión futura más disciplinada. Pero la vida no espera eternamente. Y después de cierto tiempo, las consecuencias acumuladas de hábitos débiles se vuelven enormes. Mentalmente, físicamente, financieramente, emocionalmente. Por eso actuar temprano importa tanto. Porque pequeños cambios repetidos durante años producen diferencias gigantescas. Y aquí aparece algo muy liberador. No necesitas convertirte en alguien perfecto para empezar a desbloquear potencial. Necesitas dejar de sabotearte constantemente. Necesitas comenzar a construir evidencia diaria de que puedes confiar en ti mismo. Y eso empieza con cosas pequeñas. Cumplir una promesa simple. Sostener enfoque algunos minutos más. Reducir una distracción. Elegir disciplina una vez más. Todo eso parece pequeño. Pero el cerebro registra repetición. Y lentamente comienza a cambiar identidad. Porque identidad no se construye mediante declaraciones. Se construye mediante pruebas repetidas. Y cuando alguien finalmente desarrolla suficiente evidencia interna de que puede actuar incluso cuando no tiene ganas, ocurre algo poderoso. La confianza deja de depender completamente de emociones. Se vuelve más estable, más profunda, más real. Y ahí el potencial comienza verdaderamente a despertar. Porque la persona ya no espera sentirse perfecta para actuar. Simplemente construye. Continúa. Avanza. Incluso incómoda. Incluso imperfecta. Y eso genera una ventaja enorme en el mundo moderno. Porque la mayoría abandona rápido. Se distrae rápido. Pierde enfoque rápido. Entonces alguien capaz de sostener dirección conscientemente durante largos periodos desarrolla resultados completamente distintos con el tiempo. Pero aquí aparece algo todavía más importante. Desbloquear potencial no consiste solamente en producir más dinero o más éxito externo. Consiste en convertirte en alguien que finalmente puede respetarse profundamente. Porque no existe sensación más dolorosa que saber internamente que estás desperdiciando tu propia vida. Y tampoco existe sensación más poderosa que mirar atrás y entender que finalmente dejaste de escapar de ti mismo, y comenzaste a construir conscientemente la versión de ti que siempre supiste que podrías llegar a ser.